Bienvenidos a DW Noticias, soy Leandro Fest, gracias por elegirnos. Aquí en Berlín, el canciller alemán Olaf Scholz y su rival conservador Friedrich Merz se enfrentaron este domingo en un debate en la televisión pública. Ocurrió a 2 semanas de las elecciones federales en las que el líder de los democristianos, Merz, se perfila como favorito para convertirse en el próximo jefe de gobierno. Su alianza conservadora está por delante en las encuestas con cerca de 30%, y eso a pesar de las protestas suscitadas por una moción parlamentaria sobre política migratoria que fue aprobada con el apoyo de la ultraderechista Alternativa para Alemania. Y tenemos el placer de contar aquí con nuestro analista político Emi Vinagre, siguiendo el minuto a minuto de este debate televisivo entre dos de los principales candidatos a jefe de gobierno. Emily, la cuestión migratoria fue el tema de la semana después de esta cooperación en el Parlamento alemán entre los conservadores de Friedrich Merz y la ultraderecha para adoptar una resolución no vinculante para endurecer la política migratoria. Y parece ser también el tema central de la campaña. ¿Hasta qué punto monopolizó la cuestión migratoria este debate entre Merz y Scholz? Pues lo monopolizó de todas. Fue el primer tema que abordaron los dos candidatos que estaban presentes en el debate. Fue el tema que ocupó prácticamente una tercera parte de los 90 minutos de ese debate televisivo, y era una cuestión inevitable, podríamos decirlo así, después de esa polémica por esa votación en el Parlamento alemán la semana pasada en la que la Unión Cristiano-Demócrata de Friedrich Merz se apoyó, recibió el apoyo de los votos favorables de la ultraderecha Alternativa para Alemania en esa votación de esa moción migratoria. Era inevitable también, teniendo en cuenta esa polarización que estamos viendo en estos últimos días después de esa votación en las calles, en la sociedad alemana, esas manifestaciones en varias ciudades alemanas en contra de esa cooperación, voluntaria o no, entre la Unión Cristiano-Demócrata y los votos favorables de la ultraderecha. Inevitable también porque es el tema que preocupa ahora mismo a los alemanes, que posiblemente va a decidir el sentido de su voto, gran parte del sentido de su voto. Es la principal preocupación en las encuestas, por delante incluso de la crisis económica. Es el tema que está upando de alguna manera también a la ultraderecha Alternativa para Alemania en las encuestas. Ya superan el 20% en intención de voto a 2 semanas de las elecciones. Y de alguna manera pues es el tema que quizás el candidato conservador Friedrich Merz ha considerado que podría de alguna manera auparle, ayudarle en esa campaña hacia las elecciones, hacia la Cancillería, y porque de alguna manera también las encuestas señalan que gran parte de los alemanes sostienen de alguna manera esos postulados. Una encuesta reciente decía, por ejemplo, que el 67% de los alemanes son favorables a introducir controles permanentes en las fronteras de Alemania a la migración, y un 57% son favorables de rechazar en las fronteras a los solicitantes de asilo. De alguna manera quiere captar algunos votos de la ultraderecha, se podría decir. A grandes rasgos, ¿qué imágenes crees que ofrecieron los dos candidatos? Bueno, vimos sobre todo a un Scholz más agresivo, pasando a la ofensiva. Un Scholz que de alguna manera pues se criticó duramente a Merz por esa cuestión migratoria, por ese voto de la semana pasada en el Parlamento. Básicamente le acusó de romper una promesa de no dejarse apoyar por los votos de la ultraderecha en el Parlamento alemán, y un Scholz de alguna manera que pasó a la ofensiva porque necesita recuperar digamos, en intención de voto. Su partido está ahora mismo 14 puntos por detrás de la CDU, de los conservadores del candidato a la Cancillería Friedrich Merz, aunque todo apunta, también es verdad, que pese a todas esas críticas, toda esa polarización, las manifestaciones, Merz sigue contando, o incluso ha mejorado la aceptación por parte de los alemanes en algunos puntos en porcentuales en esta última semana, y que por lo tanto nos ha visto afectado, y quizás Scholz de alguna manera lo que intentaba es arañar votos no tanto al candidato conservador, sino al resto de partidos. Brevemente, porque nos queda poco tiempo, ¿crees que este debate de hoy puede influir en el resultado electoral? Bueno, realmente los expertos dicen que normalmente, a salvo errores, digamos, mayúsculos por parte de los participantes, no suele contar. Tampoco es demasiado previsible que esos 14 puntos de diferencia se puedan reducir de alguna manera en apenas 2 semanas. Pero sí que es verdad que Scholz seguramente pueda beneficiarse de un aspecto de este debate, es el hecho de que haya sido un debate a 2, que haya excluido de alguna manera a otros candidatos. El partido de Scholz es el tercero en intención de voto, el segundo y el cuarto, Alternativa para Alemania y los Verdes, el Partido Ecologista, no estuvieron en este debate, y de alguna manera esa visibilidad seguramente puede ayudar a Scholz a remontar algo. Muchísimas gracias, Emily Vinagre, por este análisis tan completo.